vamos a retomar la plática que teníamos en el episodio anterior y sobre el sistema educativo nacional. En el episodio anterior comentábamos que la educación es gratuita, sin embargo cuesta, a las escuelas les cuesta y pues bueno, tienen que ver de qué forma solventar sus mantenimientos que son menores y otros tipos de gastos, porque realmente el presupuesto que se asigna a cada escuela no es suficiente, ¿no? Igual comentábamos sobre las cuotas de los comités de madres y padres de familia, son totalmente voluntarias y no deben de ser motivo para negar la inscripción a ningún educando. Ahora bien, hablando de educandos, ¿cuántos educandos sería lo ideal para tener en un aula? Porque, bueno, yo di clases también en el Cebetis 253 de matemáticas y de física a los primeros semestres y me tocaban grupos de 50 alumnos mínimo. Creo que grupos así no son para nada adecuados como para que el profesor pueda prestar una atención un poco más personalizada a cada alumno, ¿no? Entonces, yo no sé si hay alguna norma donde establezca el número mínimo o el número máximo que se deban de tener en las aulas. No sé si ustedes conocen algo al respecto. De hecho, se supone que en cuestiones de secundaria son de 30 a 35 alumnos que debe de tener el aula. Aún así, a mí se me hace bastantes alumnos en un aula porque no es la misma atención que ponen los alumnos, no es como son muchos en un grupo, se distraen, empiezan a platicar entre ellos. Entonces, yo creo que hasta 25 alumnos, cuando mucho, yo creo que sí es Lo ideal. Sí, lo ideal, pero las mismas, te mentiría si te digo dónde lo leí, pero sí dice, hay una parte donde dice que en secundaria, al menos en secundaria, son de 30 a 35 alumnos en secundaria. Yo creo que cuando es en lo que es preescolar, son creo que 15 alumnos. 15 y en primaria son de 20 a 25 alumnos, pero sabemos que ninguna de esas se respeta eso. Yo sé que en primaria hay alumnos, hay salones que están entre 30 a 35 alumnos en primaria. Sí, de hecho, yo creo que lo mismo aplica para el medio superior, o sea, no hay como, o sea, no se respeta eso, ¿no? Que está establecido. Y pues desafortunadamente el hecho de no respetarlo tal cual, pues ¿qué implica? Que hay poca atención para los estudiantes, el maestro de repente puede perder el control del grupo, ¿no? Al haber alguna situación que se dé por ahí, porque pues son muchos. Se duplica el trabajo del docente a la hora de calificar, a la hora de evaluar, o sea, como que ya el proceso no se cumple quizás de la mejor manera, ¿no? Como debería de ser. O sea, no es pedagógico tener grupos de tantos alumnos, ¿no? Lo ideal sería, no por comodidad del maestro, sino para un mejor aprovechamiento del educando, grupos entre 25, yo creo que máximo 30, ¿no? Pero, y también dependiendo de las dimensiones del aula. Del aula, sí, también es correcto. Sin embargo, creo que lo que propicia que tengamos demasiados alumnos en las aulas, en las instituciones educativas, es la cuestión presupuestal. ¿Por qué? Porque mientras menos alumnos tengas en cada aula, quiere decir que necesitas más aulas, o sea, una mayor infraestructura y por obviedad necesitarías más personal docente. Entonces, si hablábamos hace un momento de que el presupuesto, el trabajo alcanza para algunas cuestiones de mantenimiento y de otros tipos de gastos menores que necesitan las escuelas, bueno, a nivel federal, incrementar el número de docentes con lo que tiene destinado el Estado para la educación, pues creo que no alcanzaría, ¿no? Entonces tendrían que destinarse más y pienso que ese es el problema principal o el motivo principal por el cual tenemos muchos alumnos en las aulas, ¿no? Sí, porque de hecho hay escuelas donde sí hay las aulas y increíblemente
se escucha cómo se cierran grupos y esos grupos que se cierran, ¿dónde los mandan? Con otros, y o sea, si aquí habían 20 y se trabajaba bien, ahora ya van a ser 40, y si habían 40, ahora ya van a ser 45, ¿no? Entonces, sí pega mucho el hecho de que se estén cerrando grupos. Y es que hay que reconocer que no todos los alumnos tienen la misma capacidad de aprendizaje. Entonces hay alumnos que necesitan un poco más de atención que en otros. Sí. Pero en un grupo de 50 es muy difícil que el profesor pueda identificar a esos alumnos que necesitan un poquito más de atención y que a lo mejor quieren estudiar, pero con tanto bullicio que igual el profesor se le dificulta un poco más controlar grupos mayores, ¿no? Entonces es un poco más difícil que el conocimiento pueda transmitirse, que ese tipo de alumnos puedan absorber todo el conocimiento que deben de absorber, ¿no? Sí, sobre todo que, por ejemplo, es un hecho que cada quien aprende de una manera diferente. Todos los estudiantes tienen algo muy particular en sus métodos de aprendizaje. Entonces, el hecho de que sean más estudiantes es más complejo para el docente identificar cuáles son los tipos de aprendizaje que tienen sus estudiantes y con ello poder trabajar de una mejor manera. Entonces, tienes grupos muy grandes, lo más seguro es que el aprovechamiento no va a ser tan bueno porque precisamente no hay ese tiempo para ver, habla Juanito, necesito enfocarme más con este tema, o a Pedrito le puedo dejar un poquito más solo, ¿no? Entonces, el hecho de tener muchos estudiantes nos limita esa parte de identificar qué necesidades tienen los alumnos. Pues bueno, ojalá y las autoridades educativas, pues igual que con la cuestión presupuestal, que bueno, que también tiene esto que ver con la cuestión presupuestaria, pues se tomen trabajo para poco a poco, digo, a lo mejor no se puede hacer de manera inmediata, pero sí un poco a poco ir destinando a lo mejor un poquito más de recursos y poco a poco ir haciendo las aulas un poquito más adecuadas y destinando ahora sí que un número de educandos por aula que sea pedagógicamente más adecuado, ¿okay? Y bueno, hablando de todo lo que son clases, aulas, ahorita con lo de la pandemia, pues al evitarse las clases presenciales obviamente se optó por las clases en línea, pero ¿ustedes cómo ven? Los educandos o los alumnos, pues a nivel primaria, a nivel secundaria, a nivel bachillerato, ¿será que todos tienen la infraestructura o la tecnología suficiente como para poder al 100% aprovechar todas esas clases que se imparten de manera virtual o en línea? Al 100% no, pero yo creo que los papás podrían hacer un esfuerzo por lograr que los alumnos o sus propios hijos entren cuando menos una vez a la semana o 2 veces a la semana, porque no es obligatorio tampoco de que estemos los alumnos todos los días en el teléfono viendo las clases, porque hay acuerdos donde se ha dicho, por ejemplo, que no puedes conectarte por falta de internet, por falta de teléfono. Pues ok, te dejo tus actividades y me las entregas a la otra semana. Entonces se buscaron alternativas o estrategias para que el alumno pueda cumplir. Desgraciadamente aquí sí nos fallaron los papás, porque si el papá no apoya, pues no tendríamos o sea, el que estuviera fallando en este caso sería el alumno, pero no podríamos ponerle las clases virtuales que sean efectivas al 100%, sea el caso, hasta un 70%, y es mucho, el 70%, porque son muy pocos los alumnos preocupados por entrar, y hay alumnos que tienen la posibilidad y no entran, hay alumnos que quieren y no pueden, entonces siempre hay un pequeño desajuste en esos temas. Sí, de hecho, pues en el caso de nosotros como medio superior igual, ¿no? O sea, realmente creo que no ha
ha sido muy efectivo el hecho de dar clases en línea, porque en primera fue una sorpresa para todos, y a todos se agarró el curva, ¿no? Entonces, muchas familias son familias que tienen hijos en preescolar, otros en primaria, en prepa. Entonces, el hecho de que solo tengo una computadora en casa, así como que me destanteó todo, ¿no? Ay, ¿y cómo voy a acomodar a mis hijos, etcétera? Sin embargo, también yo soy de la idea de que cuando realmente se quiere, se puede. No debe de ser una limitante el hecho de no tener una computadora. Pero aquí yo creo que volvemos a lo que comentábamos anteriormente, la responsabilidad, o llamarle corresponsabilidad, porque es todos poner la parte que te corresponde y volverte responsable en lo que te toca hacer para que el proceso se pueda completar. No sé, hay personas que tienen internet, que tienen computadora, tienen celular, tienen tableta, tienen todo en casa, y pues simple y sencillamente no tienen la actitud de decir voy a hacerlo bien. También tenemos casos, porque en el plantel hemos tenido casos de estudiantes que no tienen ni celular ni computadora, y que de repente que me muevo a casa de mi padrino o a la casa de algún tío, o igual me voy al parque, pero tengo que ver la manera de salir adelante, y te salen con un promedio de 10. Entonces creo que aquí es cuestión de que cuando se quiere, se puede. Sí, realmente se pueden conjugar muchos factores, pero está más que comprobado que el alumno, cuando tiene el interés, tiene la voluntad, las ganas de estudiar, no importa los contratiempos que pudiera tener, inclusive los tecnológicos o los financieros, el alumno estudia. Y realmente quien no quiere aprovecha y le echa el pretexto a cualquier cosa para no estudiar. Entonces, cuando no hay voluntad de estudiar, pues le echa la culpa que el internet se cayó, que mi teléfono no sirve, que no tengo computadora, etc, etc. Eso combinado con el descuido que a veces tenemos los padres de familia en darle seguimiento a lo que nuestros hijos hacen, o si nuestros hijos cumplen con las obligaciones que nos dejan o que les dejan en lo que son las clases en línea, pues provoca que el educando pues no se prepare, ¿no? Pero creo que eso sucedería también en clases presenciales, no solamente en clases en línea. Al final, quien quiera estudiar, estudia. Cuando son clases presenciales, a cierto nivel, por ejemplo el nivel medio superior, pues habrá muchachos que ni siquiera se presenten en la escuela y el papá ni enterado. ¿Cuántas veces no hemos sabido de alumnos que hasta que según el papá y el alumno va a egresar, va a ir a su graduación, se enteran que el muchacho nunca fue a la escuela? Sí, ¿no? y creo que esa es la parte de la responsabilidad también de los padres de familia. A veces pensamos que por el hecho de que mi hijo ya está en secundaria, ya es un poquito más responsable, porque ya pasó a la prepa, ya lo puedo dejar solito, ¿no? Y va a hacerlo bien, ¿no? O sea, creo que es la etapa en la que más necesitan de que esté mamá, papá ahí echándole porras para salir adelante, porque hay muchos distractores en esas etapas, ¿no? Entonces, si de manera presencial sucede esto, en línea, pues aplica lo mismo. O sea, tengo que tener la responsabilidad de ver que si las clases empiezan a las 8, no voy a levantar a mi hijo 5 para las 8 y casi en la cama, en la hamaca, está tomando la clase de niños. Se trata de disciplina. Entonces creo que si no ha tenido pues el alcance que se pretendía en las clases virtuales o en línea, o como le llamemos, es también por la parte cultural, ¿sí? O sea, no hay esa parte de responsabilidad de decir, no importa, estoy en casa, pero si de 7 a 12 del día, supongamos, tengo que estar tomando clase, lo voy a hacer. O sea, de repente te topas con alumnos que ni se peinaron, ni nada más se levantaron, y ¡pum!, prendieron la computadora. Entonces, esa parte también de disciplina creo que nos hace falta mucho en el país, ¿no? Y a lo mejor eso pudiera ser como que lo que marcara la diferencia entre otros países. Sí, definitivamente la estructura tecnológica, de por sí la estructura tecnológica en cuanto a internet en nuestro país no es muy buena. Nos entregan una capacidad
de internet muy por abajo de lo que nos venden. Sin embargo, bueno, sí es verdad que a veces las cuestiones tecnológicas son impedimento o dificultan más que nada la toma de las clases en línea, pero también es verdad que hay muchos alumnos que con voluntad encuentran en dónde, se van a un parque donde hay internet público, se van a un ciber o encuentran cómo hacerlo, ¿no? O sea, realmente el país no estaba preparado, pues uno, para la pandemia en cuanto a salud y dos, en cuanto a la pandemia en afectación a la educación. Pero bueno, realmente quien quiere sobresalir, pues lo va a hacer. Y los padres de familia, si bien a cierto nivel, como bien comentas, Mari, a nivel medio superior a lo mejor se les pueda dar un poquito más de soltura, pero tampoco quiere decir que los vas a descuidar al 100%, ¿no? O sea, sí les puedes dar un poquito más de libertades, pero al menos debes de estar pendiente de si son clases presenciales, si asisten o no, y si son clases en línea, si las toman o no, si presentan sus tareas. O sea, de vez en cuando hay que cuestionar a los hijos para ver cómo van y no después llevarnos la sorpresa o el chasco de que el muchacho pues nunca se conectó o nunca fue a la escuela, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un corte por cuestiones de tiempo y continuamos en el episodio siguiente.